El título de mi presentación es Semiótica del diseño, aplicaciones y estado actual. La agenda que voy a seguir entonces es la siguiente. Voy a presentar la semiótica del diseño en el estado que se pudo estudiar y analizar en el año 2015, previo a mi inicio con los estudios de doctorado. De allí vamos a pasar a algunas aplicaciones de la semiótica que se hicieron con base en este estudio, para finalmente presentar el estado actual de la semiótica, lo que viene sucediendo en el año 2021, conectándolo con el estado actual de mi investigación en el doctorado en semiótica cognitiva, que actualmente adelanto en la Universidad de Lund, con mis directores Jordan Slatev y Göran Sonesson y Anna Kavak-Redey, que son mis tres supervisores actualmente en el doctorado. Ese será el plan de trabajo esta mañana. Empecemos entonces. Cuando se realizó el análisis del estado actual de la semiótica del diseño en el año 2015, era en referencia a mi tesis de maestría, que la realicé en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, dirigida por Douglas Niño. Y lo que encontramos en ese estado del arte, que pues nunca es exhaustivo, pero dio buena cuenta de muchos de los estudios semióticos del diseño, se podría resumir en estos 4 puntos. Lo que encontramos es que la semiótica del diseño hasta el año 2015 se centraba en descripciones formales de los artefactos, de los productos de diseño, descripciones de cómo estaban conformados, cuál era su sintaxis, cuáles eran sus características de color, sus características físicas. Muchos estudios se basaban en ese tema. También vimos que estaban demasiado centrados en aspectos comunicacionales, tratando de explicar cómo en teoría o hipotéticamente los artefactos comunican algo, y eso ocupaba la mayoría de las investigaciones. Otro patrón que encontramos en aquel momento es que se hacía un uso extensivo de terminología lingüística, de todo lo que se venía haciendo en la semiótica con énfasis en la lingüística o en el lenguaje, fue trasladado a la semiótica del diseño, y desde esa época, en el año 2015, ya veíamos que eso resultaba inadecuado para el diseño, como lo decía Susan Bima, por ejemplo, que es una semiótica del diseño de Finlandia. En ese tiempo ella publicó un artículo donde explicaba las razones por las cuales usar el lenguaje de la semiótica de la lingüística, tomado de la lingüística, no era adecuado para estudiar el diseño, sino que se requería una semiótica mucho más adecuada, mucho más precisa para ese fenómeno del sentido que son los artefactos y la interacción con las cosas, con los productos del diseño. Y por último, otra característica esencial, para ser muy breve en este corto tiempo, es que se centraba en los artefactos más que en los usuarios. Entonces era una semiótica que se preocupaba por analizar el objeto, centrada en los signos en este caso. El signo vendría siendo el objeto en este caso. Entonces, centrada en ese sistema de signos que componen los artefactos, y descuidaba un poco a los usuarios o a los otros elementos del sistema. Eso fue lo que encontramos en ese tiempo. Eso nos llevó, o me llevó a una conclusión que era una de las razones por las cuales sucedía lo que están viendo en la pantalla, y es que el diseño iba por un lado y la experiencia del usuario iba por otro lado. Esta fotografía la tomé acá en Lund y representa muy bien lo que sucedía en ese momento con el diseño. Por eso era una de las hipótesis, se presentaban este tipo de situaciones, que la experiencia de uso era totalmente disyuntiva o no coincidía con lo que ofrecían los diseñadores. Y frente a esta situación, entonces, es que proponemos utilizar la semiótica en ese momento, la semiótica agentiva de Douglas Niño, que ya lo tuvimos aquí en varias presentaciones en este excelente evento, porque consideramos que era darle un giro, lo que yo llamé el giro agentivo a la semiótica del diseño, que nos iba a permitir poner el acento en el usuario y ya entender a los artefactos simplemente como mediadores en la dación de sentido, no como
el objetivo de los estudios semióticos, ya que este objetivo se trasladaría entonces a los usuarios principalmente y a los diseñadores también. Y con ese objetivo se produjeron estos 3 publicaciones que tienen que ver con ese tema y que, entre otras cosas, constituyeron en su momento la primera aplicación de la semiótica agentiva a un campo concreto y específico de la semiótica, en este caso la semiótica del diseño. Y fue un intento de traducir todo ese corpus bastante extenso que produjo Douglas Niño a una aplicación concreta en este punto de semiótica del diseño, como he dicho. Y a partir de eso he propuesto una definición de semiótica del diseño que es coherente con lo que acabo de decir, como el estudio de la actividad de significar en el campo específico de las profesiones de diseño, que son muy amplias, incluyen arquitectura, diseño de modas, por supuesto diseño industrial, diseño gráfico, que explica la manera en que el sentido es producido, procesado y usado por usuarios y diseñadores. Aquí se pone entonces el acento en los usuarios y en los diseñadores, o sea, en los agentes, y a los artefactos se dice que se les asigna el sentido. El sentido es asignado por los agentes, no poseen un sentido intrínseco o per se, que también era muy común hasta ese momento en la semiótica. Y eso se considera como una semiótica aplicada o específica. En ese momento se produjo también un manual de aplicación para estudios semióticos del diseño o análisis semiótico de artefactos, en el cual se daba una guía paso a paso por todo el corpus teórico de Douglas que permitía hacer aplicaciones concretas al análisis de artefactos. Y es así que se hicieron estas aplicaciones, que son solo algunas, en el lapso del tiempo del 2015 al 2018, que se hicieron principalmente en el marco de la maestría en diseño de la Universidad Nacional de Colombia, pero también se hicieron como tesis de grado de los programas de pregrado de diseño industrial en la Jorge Tadeo Lozano y también en la Universidad Nacional de Colombia, tratando de aplicar la semiótica agentiva del diseño. Y de allí les voy a mostrar solo un ejemplo por las limitaciones de tiempo. Este es un proyecto de grado de los estudiantes Alejandro Talora y Santiago Salamanca. Ya las personas que queden inquietas de cómo se han hecho estas aplicaciones me pueden contactar por el chat y yo les puedo ampliar lo más que se pueda esta información. Entonces, aquí los estudiantes querían hacer un diseño de un vehículo concepto para el año 2050 en Bogotá, en la ciudad de Bogotá. Y para eso, por ejemplo, algunos de los elementos teóricos de la semiótica agentiva empezaron a aparecer allí para estudiar el trasfondo de los usuarios, para estudiar las agendas, estudiar los eventos típicos y poder planear cómo iban a ser los usuarios en el año 2050. También sirvió para establecer el trasfondo sociohistórico de los usuarios y cuáles eran sus hábitos y sus actividades. Lo que se llama en semiótica agentiva el trasfondo en el subtema de los sistemas de memoria, que de acuerdo a determinadas actividades generan ciertos recuerdos o resemblanza de cómo fueron esas experiencias en términos emocionales. Y los elementos que daba Douglas Niño de manera aplicada podrían servir para evaluar lo que ven ustedes en la pantalla. Está sucediendo actualmente. Se volvió a hacer recientemente el estado del arte, basándonos en varias publicaciones, por ejemplo, esa que aparece allí, un número monográfico en semiótica del diseño que salió el año pasado, en el que se mencionan muchos artículos de semiótica del diseño basados en Peirce y en el concepto de abducción. Esto también fue común a lo que encontramos en el 2015. Algo que viene siendo muy novedoso es la introducción del giro cognitivo, las ciencias cognitivas y las neurociencias, la cognición de las 4E, que ya nos hablaba Göran Sonnesson en su conferencia de las 4E un poco, y la teoría del engranamiento material, que está proponiendo el concepto de agencia material. Ese fue otro de los elementos más novedosos que hemos encontrado en la semiótica del diseño actual, el concepto de agencia material. Y en el caso del doctorado,
La semiótica del diseño en Lund se está basando en la fenomenología, que otra vez cito la conferencia de Göran Sonesson, a comienzos, la segunda ciclo de conferencias. El triángulo fenometodológico, que es una propuesta de Jordan Slater, y el bucle empírico conceptual, que es como el soporte metodológico para hacer análisis del diseño, que básicamente consiste en pasar de la intuición y el análisis conceptual a las observaciones de investigación participativa y los experimentos. Y finalmente, se han propuesto algunos conceptos teóricos como agencia aumentada, es la incorporación prostética de artefactos para aumentar las capacidades agentivas, los niveles de agencia, o sea, contraste entre agencia aumentada y agencia original, y finalmente se están haciendo ya algunos experimentos de tipo laboratorio en el que se espera confirmar o encontrar evidencia en torno a la cognición extendida y distribuida en relación con los artefactos y la agencia material. Básicamente eso es lo que estamos realizando ahora. A través de las preguntas o por los contactos de los interesados, podría ampliarlo mucho más. Estas son las referencias que fueron citadas. Muchas gracias por su atención. Yo las podría compartir también con el que esté interesado. Muchas gracias.